La malabsorción, como su nombre lo dice, es la incapacidad de absorber adecuadamente todos los grandes grupos de macronutrientes en nuestro intestino. Entonces, la absorción defectuosa de grasas, de vitaminas, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera, o incluso agua. Generalmente se va a acompañar de datos de malnutrición. Entonces vamos a tener pérdida de peso, anorexia, podemos tener distensión abdominal, desgaste muscular, etcétera. Y la clínica pues va a estar muy de la mano de la causa subyacente, igual que la cosa que se esté mal absorbiendo, nos va a dar mucho de la etiología de qué puede estar causando ese síndrome de malabsorción. Pero el dato clínico que acompaña a la gran mayoría de los síndromes de malabsorción es la esteatorrea. La incapacidad de absorber grasas hace que las eliminemos por las heces y pues me da la esteatorrea. Las principales causas eh, que me pueden producir malabsorción va a ser insuficiencia pancreática u oclusión pancreática. Entonces, al no estar presente el jugo pancreático y todas sus enzimas y todo esto, pues no van a permitirnos que desdoblemos los alimentos en los macronutrientes y entonces pues no se van a absorber. Otra enfermedad que característicamente se presenta con mala absorción, la enfermedad celíaca. Es una enfermedad autoinmune que me va a provocar que se lesionen los enterocitos. Eso va a provocar que se atrofien, entonces va a haber atrofia de vellosidades y por lo tanto me disminuye la superficie neta que tengo en mi intestino para absorber los nutrientes y entonces no se absorben de la cantidad que es adecuada. La enfermedad de Crohn también provoca algo semejante a la enfermedad celíaca, provoca atrofia en diversos segmentos, sobre todo en el ilion terminal. Y recuerden que el ilion terminal por alguna razón es clave para absorber varias cosas, entre ellas micronutrientes como diversas vitaminas. También ahí se reabsorben bastante lípidos y etcétera. Entonces la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo, como bien saben, pero característicamente tiene predilección por la región ileocecal. Y entonces eso explica también por qué podemos tener mala absorción en esto. Y otra de las causas relativamente frecuentes o enfermedades crónicas que pueden asociarse con mala absorción es la enfermedad injerto contra huésped que afecte el intestino. Bien, entonces, pues, ¿cuál es la patogenia de la malabsorción? Pues ya dijimos, acabamos de mencionar que por alguna razón haya digestión intraluminal deficiente, es decir, no se estén desdoblando los alimentos en los macronutrientes. Digestión terminal deficiente, que el borde en cepillo no haga hidrólisis, no funcione de manera adecuada, entonces no pueda absorberlo. Transporte transmembrana deficiente, es decir, que haya alguna enfermedad que se caracterice porque algún transportador, algún canal no me permita que se estén absorbiendo. Ejemplos, la apolipoproteinemia E causa que tengamos alteraciones eh, en los lípidos séricos, pero viene desde el intestino, que no se absorben de manera adecuada las HDLs, por ejemplo, o no se transportan adecuadamente también. Es un ejemplo de una enfermedad que se caracteriza por eso. Transporte linfático de lípidos deficiente. Hay enfermedades que lo que van a provocar es que a lo mejor sí se desdoblan mis lípidos, sí se absorben, pero cuando llegan los linfáticos no pueden viajar hacia la cisterna del kilo y después ya entrar a la aorta y todo eso, porque hay alguna oclusión en el trayecto. Pueden ser por ejemplo, enfermedad metastásica, por un cáncer que tenga metástasis en los ganglios de esa región, o lo más común, infecciones. Por ejemplo, una característica, la enfermedad de Whipple o parasitosis, etcétera. Entonces, eso hace que no ocluye esos vasos linfáticos y no se absorben de manera adecuada. Un minuto.
Ya, perdón. Em, ¿Qué más podríamos poner aquí también? Podemos poner o agregar destrucción del intestino, de las vellosidades, o atrofia de las vellosidades. Como ya dijimos, también es un mecanismo. Disminuimos nuestra superficie de absorción. Y pues algo que hay que tener claro también es que generalmente van a contribuir más de uno de estos procesos. Aunque uno predomine, pues más de uno puede estar contribuyendo a la mala absorción. ¿Y cuál sería la clínica en general de las enfermedades por mala absorción intestinal? Va a ser diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso, y ya dijimos que característicamente la mayoría de los casos se va a presentar con esteatorrea. Y podemos tener aparte ya los signos clínicos de las diversas deficiencias nutricionales que podemos tener. Entonces, además de pues, esos síntomas intestinales, pues podemos tener anemia, podemos tener mucositis, hemorragias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trastornos que están asociados más bien con la mala absorción de algún elemento en particular. Entonces, pues aquí pues hay que hacer un poco de semiología de la diarrea. Y pues el problema también siempre ha sido definir diarrea, ¿no? Porque pues los hábitos intestinales de cada persona pues pueden ser diferentes. Entonces hay diferentes definiciones de diarrea, pero pues las más aceptadas es simplemente el aumento en la frecuencia o la componente líquido de las heces respecto al paciente. O sea, si para el paciente va más veces al baño de lo habitual o es más líquida las heces, esa ya es una definición de diarrea. Hay criterios incluso en cuanto a volumen y peso y todo eso, pero es debatible. Pero algo importante pues, es que puede ser tan intenso que nos puede provocar pérdidas importantes de líquido. Entonces, puede haber desde pérdidas casi imperceptibles como 200 gramos al día, que son unos cuantos mililitros de agua, hasta que podamos superar los 14 litros al día de evacuaciones. Entonces, pues, eso provoca pues bastantes alteraciones, sobre todo a nivel hidroelectrolítico. Entonces puede provocarnos incluso la muerte por deshidratación. Y también algunos de los casos se van a acompañar, además de las características que hemos mencionado, por sangrado. Entonces a lo cual vamos a denominar disentería, al conjunto de diarrea, dolor y heces sanguinolentas. Y la disentería casi siempre va a ser de etiología infecciosa. Entonces casi siempre va a ser por bacterias. Esta es la clasificación clínica de la diarrea y es bastante útil para que podamos más o menos discernir la probable etiología. La diarrea secretora es aquella que se va a caracterizar porque son evacuaciones prácticamente acuosas y que persisten durante el ayuno. Entonces, lo que nos traduce la diarrea secretora es que hay un proceso inflamatorio en el intestino que me está provocando que haya una respuesta inflamatoria vascular y eso pues, haga que pase el líquido del espacio intravascular al extracelular y este tenga que salir a el espacio luminal del intestino. Generalmente van a ser etiologías infecciosas las que van a provocar esta diarrea. La osmótica es aquella que también tiene esas características de heces líquidas, pero que sí disminuye con el ayuno. Entonces, básicamente la etiología de esta diarrea osmótica es que hay algo en nuestra luz intestinal que lo que hace es que aumente su osmolaridad del contenido intestinal. Y entonces eso hace que jale agua pues, del propio intestino, de la pared intestinal, y pues se evacúe. Entonces, y se reduce con el ayuno, porque si no hay contenido intestinal, pues no hay contenido intestinal que tenga esa osmolaridad, que esté jalando el agua. La diarrea por malabsorción, ya dijimos, que se va a caracterizar por esteatorrea y también evidentemente va a aliviarse con el ayuno. Y pues esta sí nos va a decir que sí o sí hay algún proceso de malabsorción. Y la diarrea inflamatoria oxidativa
pues es aquella que se va a acompañar ya de pus, de sangre, también continua con el ayuno, etcétera. Bien, esta es una tabla que viene en su libro em, de las probables causas o eh, posibles fisiopatogenias de cada una de las principales enfermedades crónicas que se caracterizan por mala absorción. Entonces, a mano izquierda tienen las enfermedades por mala absorción. Aquí están todas ellas. Y está el mecanismo, los probables mecanismos que tendrían que ver con cualquiera de estas enfermedades. Entonces, pues esto nada más para que la vean, la repasen. Y pues de todas estas enfermedades, no vamos a revisar obviamente todas, pero pues vamos a mencionar cosas características de algunas de ellas. Bien, entonces vamos a comenzar con algunas. Y pues vamos a ver la fibrosis quística. ¿Por qué hay malabsorción en la fibrosis quística? Eh, si recuerdan, vimos fibrosis quística en pulmón. Ya hemos dicho que es una enfermedad que se va a caracterizar porque hay un transportador de cloro que es anormal. Entonces, que esto va a provocar que en todos los tejidos que tengan estructuras glandulares van a tener una dificultad las células para exportar su secreción. Entonces van a tender a acumularla, se van a romper esas células y va a empezar a acumularse en la luz de las glándulas ese material que se está formando porque se están reventando esas células. Entonces vamos a empezar a tener la acumulación de ese líquido en la luz de la glándula y la va a empezar a dilatar. Entonces eso va a provocar que se formen quistes en esos órganos parenquimatosos. Entonces va a afectar cualquier órgano que tenga glándulas, entonces hay muchísimos, pero en específico en nuestro tubo digestivo, lo importante pues, es que va a provocar este mismo fenómeno de quistes en el páncreas. Entonces, al estarse destruyendo por la formación de esos quistes o por compresión de los mismos, los acinos pancreáticos, entonces vamos a tener insuficiencia pancreática exócrina. Entonces no vamos a tener células que nos estén produciendo pues la amilasa, la lipasa, todo eso. Entonces vamos a tener insuficiencia pancreática. Y entonces pues es la explicación de por qué la fibrosis quística nos puede provocar mala absorción. Porque no, en específico, al afectar al páncreas, nos va a provocar insuficiencia pancreática exócrina. Y pues el tratamiento paliativo para estos pacientes pues sería terapia de reemplazo, ¿no? Entonces sería darle las enzimas orales.